Ujú. Eh, Ay, perdón, me sacó. Oh, Cuando son donativos que no excedan de 600,000. correcto. Son tres, no nada más donativos, son tres conceptos. Sí, también los préstamos, pues como los pagarés. Correcto. Ujú. Los donativos, como en el caso de cuando los papás regalan casas, que fue lo que vimos, que quien lo tiene que declarar, pues, es el papá, o sea, no, realmente no. Bueno, no, de hecho el hijo es el que lo tiene que declarar. Ah, perdón. Papá, pues él le dio, pues él se deshizo, digamos, de su patrimonio para dárselo a sus hijos, ¿verdad? En este caso los hijos serían. Claro, también puede ser, puede ser que luego los hijos le donen a los papás, eso, claro, ahí sí tendría que declarar el papá, ¿no? Pero es más común al revés, ¿no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, también vimos que cuando se gana la lotería también se tiene que declarar. Correcto. Vimos el artículo 150, Ujú. que se declaran las enajenaciones, viáticos, herencia. ¿Enajenaciones de qué? No es de todo. Sí. Los viáticos serían pues el transporte, las casetas, gasolinas, rentas de automóviles, aviones, hospedaje, pues la alimentación, eventos por parte de la empresa. Y vimos, por ejemplo, que si se iban a comer a las gorditas, pues no era deducible. Bueno, si tienen factura, sí, pero lo que pasa es que luego en muchas no hay factura, ese es el problema, ¿verdad? Sí, puede ser que hay alguna que sí tenga factura, pero no es muy normal, la señora está ahí echando las gorditas y pues no está interesada en facturar, ¿no? Habitualmente, ¿no? Habitualmente. Entonces ese es el problema en ese caso específico, ¿verdad? Y decíamos que las enajenaciones nada más de qué concepto, hay un solo concepto que es el que debe considerarse ahí. ¿Qué es lo que puedes vender? La casa habitación. Casa habitación del contribuyente, ¿verdad? Sí, casa habitación. Ahora, hay contribuyentes que luego tienen doble casa. Yo conozco algunos muy rebeldes, ¿verdad? Que tienen la casa de la esposa y luego tienen otra casa, más pequeña en ocasiones. Pues no solamente una, ¿eh? Oiga, ¿puedo meter las dos? No, no, una nomás, ¿eh? Ahí donde tú vivas habitualmente, ¿no? Donde tú vivas habitualmente. Entonces, pues sí, pues, digo, no sé si ustedes conozcan, pero yo sí he conocido a algunos empresarios que son muy rebeldes, ¿no? Entonces, pues es así, ¿eh? Pero nada más puedes meter la casa habitación, ¿vale? Una casa habitación. Muy bien, compañera, gracias. Más uno. Julissa Ibarra. Sí, aquí estoy. A ver, compañera, continúe ilustrándonos, por favor. También vimos los que no se consideran ingresos de las personas físicas. Correcto. ¿Cómo qué cosas? Como los fines que se destinen como a políticos, a religiosos, establecimientos. Correcto. Dígame algún ejemplo. Sí estudió, compañera. Bueno, mire, menos uno. Entonces póngase por favor a estudiar. Le preguntaré en breve término, en los términos de la Constitución Federal de la República. Para que tenga usted precaución. ¿Vale? Yo, profe. A ver, compañero, usted que tiene muchas ganas, para adelante, participe. Lo de las personas físicas que no se consideran ingresos. De hecho, usted nos dio un ejemplo, me parece que, pues uno cortito de cada uno, pero el que se extendió más fue el de religioso. Incluso nos dio un ejemplo que hasta la película, la de Will Smith, sobre que en una ocasión, pues, las personas que no tenían recursos,
pues iban a destinos, a ciertos como voluntarios donde te permiten hasta, te dan alimentos o puedes quedarte en dicho lugar siempre y cuando pues alcances el cupo, ¿verdad? Porque pues sí tenía un límite. También nos comentó sobre los apoyos económicos o monetarios que los contribuyentes pues reciban a través de los programas de la misma federación. En este caso también mencionó un ejemplo sobre lo que sería la beca, las últimas becas que están saliendo, que construye el futuro y pues más en general de lo de AMLO. Sí, hay muchas pues, cuestiones ahí, ¿no? O sea, que ha sacado muchos programas sociales, ¿sí? Afortunadamente, porque si no la pobreza hubiera crecido de una manera exponencial, pero afortunadamente ha habido estos programas sociales, ¿verdad? Ya está, estos jóvenes construyendo el futuro, pues les dan 3,750 o eso les daban hasta el año pasado, por mes. Entonces no estaba tan mal, o sea, para ir a trabajar como becario, ¿no? Correcto, ¿qué más? También empezamos a platicar de que se puede incluso lo de la educación hasta nivel de licenciatura, pues a lo mejor pues en ciertas universidades donde la colegiatura pues es más elevada, como lo que nos mencionó del Tecnológico de Monterrey, que a veces superaba pues cantidades más elevadas, que eso también no se considerará como ingresos. Sí, es por supuesto, ¿verdad? Hay la posibilidad de hacer este fideicomiso para apoyar a la educación de tus hijos, ¿verdad? Habitualmente los papás quieren que sus hijos se eduquen, o sea, es una cosa pues muy normal. Yo conozco algunos que no, pero la verdad es que la mayoría de los que conozco, pues sí quieren que sus hijos tengan cierta educación. Luego los hijos son los que no quieren estudiar, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa. El papá, pues sí quiere que fueras a la escuela, pero los hijos luego son muy rebeldes, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues habitualmente los papás quieren que vayas a las escuelas y habitualmente pues buscan una buena escuela, sobre todo los que tienen la posibilidad económica, ¿no? Pues digo, algunos pueden decir, yo sí quisiera que mi hijo fuera el Tecnológico de Monterrey, pero pues si no tienes para pagar las colegiaturas, pues ¿para qué te metes ahí? Pues no sería adecuado, ¿verdad? Cierto. Muy bien, compañero, con eso es suficiente. ¿Sí? Más uno. No sé si hay algún otro voluntario que quiera participar de manera voluntaria. No hay más voluntarios voluntarios. Profe, Sí. A ver, Alan. creo que es algo que me estoy acordando que creo que faltó. Era Sí. sobre el término, sobre la, ¿cómo era? Era discrepancia fiscal, donde Bueno, antes vimos algo de partes relacionadas, no sé si se recuerda. ¿Qué eran las partes relacionadas? O también vimos algo sobre pues, la ganancia cambiaria, todas esas cosas las vimos. Platíqueme sobre alguna de esas. Bueno, principalmente la discrepancia fiscal sobre cómo nos dio como el concepto de que cómo, bueno, como más que concepto, ejemplo de cómo esta persona que organizaba los viajes, que agarró todo el dinero de sus colegas y invitó a otros colegas y así organizó todo, pero a la hora de declarar y así, los 300,000, bueno, en los 300,000, que en realidad eran 500 y le faltaban los 200. O sea, había más gastos que ingresos que declaró y ahí está que el SAT se quedó, chis, ¿dónde quedaron esos 200,000? Claro, hay una discrepancia fiscal, ¿verdad? Que ahí que se metían broncas. Así es, ¿verdad? Luego, no sé si ustedes vieron el año pasado, salieron hasta unos memes, ¿verdad? Que decía, no le pongas que es para pagar los cosméticos, ponle depósito para Juanita y ya, pues, pero en el concepto, ¿no? De transferencia, porque luego te lo hacen ahora con transferencia. Pues como ya todo el mundo le pagan por tarjeta, ¿verdad? Bueno, a muchísima gente ya le pagan con su tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces, pues ahora dicen, te hago una transferencia. Y ya te hacen transferencia. Y a veces te dan transferencia hasta de 100 pesos, no sé, cosas así, ¿verdad? O debes, no sé qué te gusta, el Tupperware. Ahí está la distribuidora de Tupperware que recibe los pagos de Tupperware. Pues cuidado, porque a lo mejor no está registrada y recibe estas transferencias y obviamente puede generar discrepancia fiscal. De hecho, ahí todo sería discrepancia porque no está dada de alta, ¿eh? Y obviamente pues le hacen luego esas transferencias
desde la tarjeta de nómina, porque mucha gente tiene tarjeta de nómina y dice, oye, pues si te hago una transferencia es más fácil, ya no vienes aquí a cobrarme el abono, ¿ya? Y entonces, pues, en efectivo, pues no quedaba huella, ¿no? Porque pues, ya lo dijo Bronco, no queda huella que no y que no. Y el dinero, pues, no deja huella, ¿no? Pero ya cuando haces transferencia, pues, queda un registro en el banco, ¿verdad? En el banco con los depósitos que están haciendo. Entonces, la señora de Tupperware, la señora que vende zapatos, la señora que vende ropa, pues ya ven que van a las oficinas y andan ahí vendiéndole en abonos a todo mundo, ¿no? No sé si les ha tocado verlo, pero yo sí lo he visto, ¿verdad? Y hay gente que va inclusive al despacho y ya te vende ahí la ropa y te venden los calzones y todo, ¿sabes? Cualquier cosa, ¿no? Y entonces trae ahí su tambachillo de cosas y te lo venden. Y ya dices, le hacemos una transferencia y le haces transferencia. Pues cuidado, porque eso puede generar discrepancia. Muy peligroso. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Bueno, si tenía que decir algo era también más relacionado al inicio de cómo los ingresos y que son, bueno, que se consideraban ingresos y que eran no los ingresos, pero viendo en vista de que ya, pues ya lo agregaron y pues era mi tema ahorita, o sea, de que, y de los otros dos términos que me dijo, pues ahorita no se me llega a la mente, sinceramente. Bueno, está bien, pues no va a pasar nada porque usted participó. Sánchez, ¿verdad? Sí. Bueno, más uno, ahí medio, pero vamos a ponerle más uno. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, pues regresamos un poco a la teoría, recordar los martes o miércoles comenzaremos práctica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar mañana porque pues traemos algunas cositas. Este ejercicio es más largo que la semana pasada, ¿sí? Y el que sigue será más largo, hasta que ya será una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, pues esto es así, ¿vale? Bueno, si les parece, pues comenzamos pues con la parte de la discrepancia fiscal. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? En el artículo 91. Me confirman a ver si por favor se está viendo, porque luego después yo me emociono y platico y todo, y ustedes están acá. Ya se ve la presentación. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vámonos pues al artículo 91 sobre la discrepancia fiscal. Y ahorita ya vimos algunas cosas, ¿verdad? Platicábamos, ¿no? Varias cosas que pueden generar una discrepancia fiscal. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la ley respecto a lo que se entiende por discrepancia fiscal. Y acuérdense que cuando hablamos de discrepancia fiscal, pues normalmente estamos hablando de mayores gastos que ingresos. ¿Sí? Dice el fisco, eso es raro. ¿Sí? Cuando tú tienes más gastos que lo que ingresas, dices, ay, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo ser? ¿no? Y entonces ahí es donde se hace una investigación para ver por qué estás gastando más de lo que ingresas, ¿verdad? Es como que un principio que mueve al sector fiscal, ¿verdad? Cuando gastas más de lo que ingresas. Bueno, pues ese es el concepto de discrepancia fiscal, ¿verdad? Las personas físicas podrán ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal cuando el monto de las erogaciones en un año de calendario sean superiores a los ingresos declarados por el contribuyente. Lo dicho, ¿verdad? ¿Sí? Lo dicho, cuando tú gastas más de lo que ingresas, pues dice el fisco, ¿cómo? A ver, ¿cómo que estás gastando más de lo que estás ingresando? Yo tengo sospechas de que algo anda mal aquí. Y bueno, hay cierta lógica operativa en esto, ¿verdad? Hay cierta lógica operativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se gasta más de lo que ingresa, siempre el fisco estará sujeto a ver qué onda, por qué estás gastando más de lo que ingresas, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuáles son los principales conceptos que representan erogaciones en un estado de resultados? El costo de ventas y gastos de operación. Costo de venta, sí, pero digamos, en términos generales, podríamos decir que realmente la erogación son las compras, ¿no? O sea, porque el costo de ventas ya es como que un procedimiento interno, pero realmente, digamos, la erogación es a través de compras, ¿sí? Y la siguiente, pues los gastos, o sea, digamos, son dos conceptos fundamentales, compras y gastos, que dice tú dices, pues sí, esas son las erogaciones, las compras y los gastos, ¿sí? Sin embargo, el fisco dice, a ver, espérame, porque acuérdense que estamos en este concepto de la discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Y lo primero que nos dice es cuando las erogaciones sean superiores a los ingresos. Entonces, nos da un concepto de erogaciones. Este es más amplio de lo que habitualmente consideramos en las empresas, ¿verdad? Que
pues son los dos conceptos básicos, compras y gastos, fundamentalmente, ¿no? Oiga, pero son gastos de venta, no gastos, ¿verdad? Gastos financieros, gastos, ¿verdad? Es un concepto genérico, ¿no? Que engloba todos los conceptos que ustedes pueden pensar en el estado financiero, ¿de acuerdo? Sin embargo, para efectos fiscales, esto es muy importante, ¿no? Dice, las erogaciones efectuadas por una persona física serían los gastos, las adquisiciones de bienes, o sea, las compras, y los depósitos en cuentas bancarias. Y dices, ah, caray, esa yo no la había considerado como una erogación. Ahorita la vamos a explicar. Las inversiones financieras y luego, para acabarla de amolar, la tarjeta de crédito, ¿vale? La tarjeta de crédito. De hecho, la sesión pasada, pues ya hablábamos, ¿no? Que las personas con la tarjeta de crédito, pues es una arma muy peligrosa para estos efectos, ¿de acuerdo? Muy peligrosa. Entonces, ahí están, pues ya, digamos, los dos conceptos contables, gastos y compras. Dice, ah, sí, correcto, esas son las erogaciones normalmente que consideramos. ¿Por qué los depósitos son una erogación? Bueno, se cuenta que dice el fisco, a ver, espérame, tú cobras un dinero, lo metes a la bolsa de tu pantalón y dices, aquí traigo 10,000 pesos que me acaban de pagar. Ah, perfecto. Y luego digo, voy a ir a depositarlos al banco. Dice el fisco, ah, ok, entonces tienes una erogación porque tú tenías dinero en la bolsa, ¿verdad? Y ahora vas a traspasarlo hacia una cuenta bancaria, ¿sí? Por eso dice, es como un concepto, ¿verdad?, de control de efectivo a través de caja, ¿sí? Y entonces tú tienes dinero en efectivo, lo depositas y dices, estás haciendo una erogación. Suena raro, pero digamos tiene cierta lógica operativa, ¿de acuerdo? Cierta lógica operativa. Además, inversiones financieras. Ok, dices, voy a abrir una cuenta de inversión en CETES, por ejemplo. ¿Sí? En CETES. Ah, correcto. Voy al banco y abro una cuenta en CETES y evidentemente pues, necesito depositarle dinero, ¿no? Para que me genere un beneficio de carácter fiscal. Y por último, la tarjeta de crédito. ¿Por qué la tarjeta de crédito? Bueno, la tarjeta de crédito, como su nombre lo dice, es un instrumento financiero, ¿sí? Es un instrumento financiero. Entonces dice el fisco, ok, ¿sí? Pues hay algunas tarjetas de crédito que tienen un saldo ilimitado, no sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? Las American Express, pues hay algunas, ¿verdad? Las Platino, que tienen un saldo ilimitado. Tú puedes ir decir, oye, quiero comprarme ese avión y lo puedes pagar con la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Obviamente dices, bueno, estaría raro, pero sí se podría porque tiene un saldo ilimitado. Pero, pues, claro, dices, oiga, pero el vulgo común, ¿verdad? Pues lo que usa es para ir a pagar, no sé, el súper, ¿verdad? Cuando se va al bar, pues paga con la tarjeta de crédito, etcétera. Y entonces, pues tratan de controlar ahí el gasto de las personas a través de la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso se amplía el concepto, digamos, de solamente gastos e inversiones, que eran los conceptos contables, a los movimientos bancarios, ¿verdad? Tanto en la cuenta bancaria, en inversiones, inclusive la tarjeta de crédito. Entonces es un instrumento que está sujeto a control de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces no nada más, voy a gastar en mi tarjeta de crédito de manera ilimitada y el fisco llega y dice, a ver, espérame. De repente tú dices, oye, voy a hacer un viaje a Dubái, que es un destino que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Y dices, voy a pagar todo con tarjeta, y te vale, ¿no? O sea, agarras feria y te gusta la vida alegre y te gastas, no sé, 300,000 pesos en el viajecito. Bueno, pues alegría sin igual, porque pues dices, ahí luego los pagaré, ¿verdad? Ahí luego los pagaré. Entonces, el fisco puede observar, ¿verdad? Porque tú dices, oye, me gasté 200,000 en el viajecillo a Dubái. Ah, muy bien. ¿Cuánto es lo que ganas? No, pues ganas 100,000. Dices, hay algo raro aquí. Pues, ¿cómo es posible que ganes 100,000 y te gastas 200,000 en el viajecito, verdad? Pues obviamente que hay algo que se puede estar a sospecha. Ya está generando así la posibilidad de una discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito, ¿sí? El manejo de la tarjeta de crédito es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de la operación financiera, ¿de acuerdo? Y por luego tenemos, bueno, yo tengo un cliente que luego es reviajero, ¿no? En el año pasado hizo más o menos como unos 20 viajes. Yo conocí a un chavo que le gustaba mucho ir era dueño su papá era dueño de una empresa textil, ¿ya? Que tenía como unos 300 trabajadores, ¿sí? Y obviamente de repente, pues a este joven le gustaba irse a la Champions. No, o sea, hay gente que tiene gustos exóticos, ¿no? Y luego lo que hacía era,
pues veía a la más guapa de la línea de producción, que luego siempre ahí en las maquiladoras siempre hay una guapa, ¿no? Y entonces la invitaba a irse a la Champions y yo, vamos a ir a Barcelona. Y van a echar un partido de la Champions. No sé qué más hacían, no me corta lo demás, pero pues yo no creo que nada más haya ido a ver el fútbol, no lo sé. Igual nada más iba a ir al partido y ya, ¿ya? Pero para no ir solo al partido, pues se llevaba una chamacona de la línea de producción, la invitaba. Y pues, pues si te dicen vamos a Barcelona, pues igual decías, pues vamos, total, ¿verdad? Y obviamente pues iba con gastos pagados por parte de la empresa. Pues así era de exótico este muchacho, ¿no? Y obviamente pues se lo gastaba con tarjeta de crédito, ¿verdad? Que luego pagaba el papá, por supuesto. Bueno, pues esto le generó un problema fiscal, obviamente, porque pues tenía gastos excesivos en la tarjeta de crédito, porque pues, un viajecito a Barcelona para 2 personas para ir a ver la Champions, pues nada más el puro boleto de Champions, ¿no? Te puede salir en unos 400 o 500 euros por persona, ¿sí? Entonces, pues ya desde ahí ya la cosa se ponía seria, ¿no? O sea, por eso no sé si les dije, pero yo una vez dije, voy a ir a ver un Madrid-Barcelona, ¿no? Ahí al campo del Real Madrid, que yo viví ahí unos años. Y resulta que los boletitos en taquilla, el más caro, costaba 3,000 euros. Imagínate, 3,000 euros, ¿no? O sea, algo así como unos 60 y tantos mil pesos. Y dije, para 2 horas, y es lo peor del caso que empaten a 0, pues imagínate, vas a gastarte 60 mil pesos para ver un 0-0. Dije, nah, no creo que valga la pena, ¿no? Digo, eran como 3 viajes para acá, ¿no? O sea, venir desde Europa hasta México era más o menos lo que me gastaba en 3 viajes. Entonces dije, prefiero no ir. Y no volví a ir al fútbol, la verdad. No soy muy aficionado al fútbol y pues obviamente pues digo, pues de repente echarte 3,000 euros en una cosa así, pues no sé, si el partido es bueno, puede ser que valga la pena. Pero en ocasiones luego daban cada chasco ahí tremendo, ¿no? En ese tiempo todavía estaba bien porque estaban los 2 jugadores más importantes del mundo en los 2 equipos, ¿no? Porque por un lado estaba Cristiano Ronaldo y por otro lado estaba Messi. Entonces podía valer la pena. Pero no, mejor no 3,000 euros, dije. Que se jodan, ¿no? Es que te daban unas rebanaditas de jamón y yo dije, no, me den jamón. La compro ahí en el súper, ¿verdad? Y me sale más barato. Pues así las cosas. Cuidado con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando hagas ese tipo de gastos. Bueno, las erogaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué se refiere el párrafo anterior? Se presumirán ingresos. Fíjate, es la primera presunción en la discrepancia, ¿verdad? Que cuando erogas más de lo que ingresaste, dice el fisco, hay ingreso. Hay ingreso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo va a determinar? Pues muy fácil, ¿verdad? Si tú en tu declaración anual referiste que tienes 300,000 pesos de ingresos, ¿verdad? Y como mi amigo que se iba al fútbol a Europa, ¿verdad? Además, acompañado de una muchacha siempre, ¿verdad? Y obviamente, de repente se gastaba en la tarjeta de crédito en cada viajecillo entre 70 a 80 mil pesos, pues era algo sospechoso, ¿verdad? Y luego hacía como unos 10, 12 viajes al año, pues ya estamos hablando de que gastaba 800,000 pesos. Entonces dice el fisco, a ver, te gastaste en la tarjeta de crédito 800,000, tienes ingresos declarados por 300,000, pues dice el fisco, 8, 5, 8, 5, 5, 8, y ya, pues te faltan 500,000. No es tan difícil de determinar, ¿verdad? No es tan difícil de determinar. Aquí se presume que hay ingresos omitidos, ¿vale? Y entonces, pues le hicieron una presunción de ingresos por 500,000 pesos, ¿verdad? Y obviamente, pues había que pagar el impuesto sobre la renta, más o menos por unos 150,000 pesos. Así es como se hacen las presunciones de ingresos. Por eso dice que las erogaciones, cuando no son correspondientes con tu declaración anual, se presumen ingresos. Obviamente dice, pero ¿qué tal que la persona ni siquiera estaba de alta en el RFC? ¿Sí? En el RFC, no sé si les platiqué, pero yo cuando estudiaba tenía un compañero, ¿verdad? ¿Sí? Que tenía un puesto de venta de tenis ahí en la Purísima, en el Tianguis de la Purísima. Y evidentemente, pues no estaba dado de alta. No estaba dado de alta. Y vendía tenis en la Purísima. Y de repente, ¿verdad? Pues nos dio la sorpresa de que traía una Lobo nuevecita. Cuando éramos estudiantes, obviamente, pues era eso una barbaridad, ¿no? Ahora que ya saliste y dices, bueno, pues sí, puede ser que sí. Pero en aquellos tiempos, cuando estabas estudiando la licenciatura, pues de repente traer una Lobo nuevecita de ahora, valor actual de unos 700,000 pesos, pues obviamente que llamó la atención del fisco, ¿verdad? Y como la persona ni siquiera estaba dada de alta, pues dice el fisco, no te preocupes, todo es ingreso acumulable, los 700,000
que había erogado para comprar ese vehículo, pues dice el fisco, pues son ingresos acumulables omitidos. ¿Por qué? Porque no había un registro, ¿verdad? Y entonces dice el fisco, no te preocupes, ¿verdad? Si estando dado de alta no presentas las declaraciones a que estás obligado, ¿verdad? O declares ingresos menores a las erogaciones referidas. Pues lo dicho, este ni siquiera estaba dado de alta, entonces los 700,000 pues se volvieron una presuntiva de ingresos. Tratándose de contribuyentes de sueldos, o sea, del capítulo 1 del título cuarto, ¿sí?, que no estén obligados a presentar anual, se consideran ingresos los declarados por los patrones, sujetos a retención. Entonces, te comparan si tú eres trabajador y tienes erogaciones superiores a los ingresos, van a comparar tus erogaciones con lo que te depositó tu patrón. ¿De acuerdo? Bueno, no se considerarán ingresos los siguientes para efectos de este supuesto de la presuntiva fiscal. Los depósitos, ¿verdad?, que efectúes a cuentas que no sean propias, pues lo cual me parece muy obvio. Digo, oye, le voy a depositar a mi proveedor, ¿tú crees que me lo vas a considerar como ingresos? Y dice el fisco, no te apures, ese no es ingreso para ti, por supuesto. ¿Por qué no es ingreso para ti? Porque pues obviamente pues no es un depósito a tu cuenta, ¿no? Ya inclusive ahora, pues que prácticamente todas las operaciones que hacemos en las empresas, pues las hacemos a través de transferencia, ¿verdad? Transferencia electrónica de fondos. Y entonces dice el fisco, bueno, si es por transferencia electrónica de fondos, no hay problema. Si es a un tercero, ¿sí?, a tu proveedor, ¿correcto? Bueno, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo. Oye, sí, es mi proveedor, pues yo le hago un pago para efectos de las compras, ¿de acuerdo? Cuando se demuestra que dicho depósito se hizo como pago por adquisición de bienes o servicios o contraprestación por otorgar el uso o goce temporal de bienes para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a las cuentas del cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, ¿sí? Obviamente digo, bueno, pues habitualmente aquí en México pues tenemos los, ¿sí?, pues tenemos que hacer el depósito, ¿verdad? Cada quincena, ¿sí? Mi esposa pues no me permite que no haga un depósito a su cuenta, porque ya sabes, ¿no? Tenemos que dar el chivo, así es conocido en el mundo mundial, bueno, en México, ¿no? El concepto de un apoyo para los gastos familiares, ¿verdad? Pues eso dices, eso no es ingreso, cuando es para tus cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, pues es que tú das dinero para esos efectos. Entonces, por eso todos estos no se consideran erogaciones para efectos fiscales, ¿verdad? No sé, por ejemplo, mi hija pues estuvo de intercambio en Brasil y pues obviamente yo tenía que pagar todo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces me decía, papá, mándame tantos reales. Y ya le hacía un depósito aquí en pesos y ella gastaba con la tarjeta mía en Brasil, pues yo pagaba la tarjeta. ¿Para qué? Pues para la comida, para la renta, etcétera. Pues sí, se vale eso, sí. Obviamente, pues ella recibía dinero de mi parte, ¿verdad? En este caso, como descendiente en línea recta, estaba haciendo un intercambio académico en Brasil. Eso antes, obviamente, de la pandemia. Ya saben que por la pandemia, pues ya nadie podía viajar, pero cuando antes de la pandemia, pues no había bronca, ¿no? Te motivaban, inclusive te daban un dinero de parte del agua para que te fueras a estudiar a otro lado, ¿no? Obviamente, como no se completaba, pues tú dabas algo ahí, ¿verdad? Para esos efectos. Entonces, pues si tú das dinero a tu esposa para efectos de la manutención del hogar, pues evidentemente que no es ingreso, ¿verdad? Si le tienes que dar a tus papás, ¿verdad? Para efectos de la manutención de ellos mismos, o bien a tus hijos, como en este caso, ¿verdad? Pues para efectos del intercambio. Pues todo eso no son erogaciones, ¿de acuerdo? ¿Dónde se consideran la discrepancia, verdad? ¿Sí? Para efectos del cálculo del impuesto. Dice, los ingresos determinados en los términos de este artículo se consideran omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o en su caso en los términos del capítulo 9, otros ingresos de este título, tratándose de préstamos y o donativos. Es decir, que no se declaren en los términos del segundo y tercer párrafo del artículo 90. ¿Se acuerdan de cuánto era el monto de préstamos, donativos y premios? Hace rato me lo dijeron. 600,000. Muy bien. A ver si están relacionando, ¿verdad? Entonces, si tú tuviste préstamos o donativos, ¿verdad? Y eventualmente no los declaras, dice el fisco, no, pues son ingresos del apartado de otros ingresos.
Ahora bien, nada más como dato complementario, en el caso de los préstamos. ¿Los préstamos realmente son un ingreso, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? En un mundo normal, ¿no? No se consideran siempre y cuando haya como un contrato, ¿no? Bueno, o sea, obviamente, pero digamos en un mundo así, viéndolo en el estado financiero. En un estado financiero, ¿dónde registra los préstamos? ¿En qué lugar? En el balance general, pues. ¿Se acuerdan las clases de contabilidad, no? Acreedores. Acreedores, ¿que dónde están? ¿En qué clasificación están? Pasivo. En el pasivo, ¿verdad? En el pasivo. Habitualmente, ¿verdad? Los ingresos, pues, digamos, están en el estado de resultados y al final, pues ya sabes, se traspasa al capital, ¿no? Al resultado del ejercicio. Entonces, digo, pues el ingreso, ¿verdad? Se considera en este caso, por supuesto, ¿verdad? Pues cualquier venta, cualquier operación. Entonces los pasivos, pues no son ingresos, no son parte después del patrimonio de la empresa, sino son parte de las deudas que tiene el contribuyente, ¿verdad? ¿Por qué se los consideran como ingresos? Bueno, recuerden, ya lo habíamos platicado el día viernes, ¿verdad? Que tienes que informarlo precisamente para que no te lo vayan a considerar como un ingreso, porque los préstamos en su esencia no son ingresos. Hay una entrada, sí, hay una entrada, obviamente una entrada de efectivo, pero no es un ingreso porque yo lo debo y probablemente va a tener que pagar ese dinero, ¿no? Por supuesto, pero pues obviamente en ese supuesto sí no se consideraría como un ingreso. Entonces, para estos efectos, pues hay que tomar esto en consideración, ¿verdad? Es importante este supuesto, ¿sí? De que los préstamos bajo un esquema normal, pues van en el pasivo y no se consideran dentro de los ingresos del estado de resultados, por supuesto. Entonces, ¿por qué lo considera el fisco? Bueno, ya habíamos dicho que había habido grandes excesos en las auditorías. Llegaba el fisco, ¿verdad? Y decía, uy, ya te encontré que tienes una cuenta secreta, ¿verdad? Porque luego hay muchos contribuyentes que piensan que hay cuenta secreta. Ese concepto ya no existe. Las cuentas secretas, pues hace muchos miles de años existían. Ya ninguna cuenta es secreta. O sea, todas las cuentas por obligación bancaria tienen que estar fiscalizadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el banco va a informar al fisco que tú depositaste dinero ahí. Entonces tú llegas y dices, oye, voy a abrir una cuenta en Banco Azteca, ¿sí? Que tuvieras, Banco Azteca, pues está ahí en la Electra, pues yo creo que ni juega para efectos fiscales. Eso piensas tú, ¿eh? Realmente Banco Azteca, pues es un banco como todos los demás, ¿verdad? Obviamente, y tiene que pagarse, pues, impuestos por este supuesto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, Banco Azteca, ¿sí? Tiene la obligación de reportar esta cuenta. Entonces, tú dices, esta va a ser cuenta secreta, o sea, no la voy a reportar al fisco. Ay, bien. Eso piensas tú, ¿vale? Ya decíamos, no hay cuentas secretas, pero tú piensas que sí las hay. Ok, te quedas con eso. Y depositas ahí en tu cuenta secreta $1,000,000. Correcto. Llega una auditoría de Hacienda y te dice, oiga, pues aquí está muy bien, usted reporta que tiene 15 millones de ingresos, pues muy bien, todo cuadra, está chido, pero acá en esta cuenta de Banco Azteca tiene usted $1,000,000. Y entonces le dice, ¿cuál millón? Pero esa es cuenta secreta. No, no hay cuenta secreta. Azteca ya nos dijo que usted el año fiscal de 2021 depositó $1,000,000 en esa cuenta, ¿vale? Y entonces llega el fisco y obviamente determina diferencia de impuestos. Dice, no te preocupes, la primera aboración de este párrafo es, voy a meterlo en la actividad preponderante. Yo me dedico a la compraventa de ropa, ¿sí? Ah, dice el fisco, entonces este $1,000,000 es ingreso de venta de ropa, ¿vale? De ahí obtengo el 95% de mis ingresos, ¿vale? Entonces, sí. El otro 5%, pues a lo mejor no sé, tengo un edificio en renta,
¿verdad? Que rento una casa que tengo en renta y pues meto los ingresos. Sí, me da el 5% de los ingresos. Dice Luis, que no te preocupes, este $1,000,000 que te faltó de registrar, te lo voy a dar de alta en actividad empresarial y te voy a determinar el impuesto en actividad empresarial, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice, porque tú tuviste 95% en actividad empresarial y 5% en arrendamiento, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, ¿sí? Obviamente que así es como se determina, ¿verdad? Entonces, pues así es como se saca el valor correspondiente, ¿verdad? Entonces, pues es importante el supuesto para la consideración, ¿verdad? Entonces, así es como se debe de considerar este hecho. Y luego viene, en el caso de préstamos y donativos, te los van a volver ingresos de los otros capítulos. Es decir, oye, y faltaron aquí, porque eran 3 conceptos, si ustedes recuerdan, préstamos, donativos y premios, ¿de acuerdo? Entonces, préstamos y donativos y premios, obviamente, pues dice, y los premios, porque el propio capítulo de premios dice que si no los informas, se van a pagar impuestos dentro del capítulo. Eso lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, muy importante el hecho correspondiente para efectos del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Ese es un supuesto importante. Bueno, obviamente dice que conforme al artículo 9, en el caso de que se trate que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? No te encuentres inscrito en el RFC, la autoridad procederá a darte de alta en la sección 1 del capítulo 2. Cuidado, ¿verdad? Porque los que no estén dados de alta, no nada más les van a determinar un crédito fiscal, sino además los van a dar de alta y los van a dar de alta en el régimen general de ley. Porque alguien puede decir, oiga, pero yo quisiera estar en el régimen simplificado de confianza. No, no te va a proceder el hecho de que te manden al régimen simplificado de confianza, sino te van a dar de alta como régimen, ¿vale? Eso le pasó a mi amigo, el que les digo que tenía su venta de tenis ahí en La Purísima, ¿verdad? Que decía, es que no estoy dado de alta, ¿no? Y el disco, pues sí, de inmediato que lo dio de alta, ¿verdad? En el apartado del régimen general, porque es lo que dice aquí, ¿no? Entonces no es un beneficio, de hecho puede ser un perjuicio en un momento determinado, ¿verdad? Porque pues el régimen simplificado de confianza pudiera ser, pues mejor, ¿verdad? En este supuesto, ¿de acuerdo? Puede ser mejor estar en el régimen simplificado de confianza, lo veremos más adelante. Bueno, ahora bien, ¿cómo vas a ver el fisco que hay discrepancia fiscal o de dónde va a sacar la información? Dice, para conocer el monto de las erogaciones que tiene el contribuyente, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea en expedientes, documentos, bases de datos proporcionadas por un tercero u otra autoridad. Bueno, hay mucha información que tiene el fisco para poder determinar discrepancia fiscal. La más importante, ¿sí? La más importante últimamente, ¿cuál creen ustedes que es la fuente de información más importante para determinar discrepancia fiscal? ¿Cuál creen ustedes? Alguna que se les pueda ocurrir. ¿Podrían ser los bancos? Ahí está una interesante, digamos, no es la más grande, pero sí es importante. ¿Alguna otra? Perdón, voy por ahí otra voz. Alguien me dijo los bancos. ¿Alguna Los otra? FDIs, ¿no? O sea, los comprobantes de nómina. O sea, ¿cuánto tienes del total? Claro. Bueno, los FDIs en general, obviamente. ¿Sí? Al que dice, los denomina, bueno, sí, los denomina, recuerden que es una pequeña parte, pero sí, en general, el más importante forma de información que tiene el fisco en estos últimos tiempos son los FDIs, efectivamente. ¿Por qué creen ustedes que los FDIs son tan importantes para el fisco? ¿A qué le atribuyen ustedes que es tan importante? Porque se refleja en el momento que se hace algo. Bueno, el momento, así es, porque en el momento que tú haces cualquier operación, de inmediato quedan registrados, ¿verdad? Quedan registrados. Por ejemplo, voy a comprarme un Sentra, ¿ya? Un automóvil Sentra. Y voy a ir a la Nissan un nuevecito de agencia, ¿de acuerdo? Y entonces digo, écheme ese Sentra color café. Ya te llevas el Sentra color café, eres muy feliz y todo,
¿verdad? Y obviamente, pues, Nissan pues, va a hacer una factura por el vehículo. ¿Estarán de acuerdo conmigo, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, de hecho, tiene que emitir una factura por obligación. Y entonces, obviamente, dice, y la hace, pues, obvio, a mi nombre. Si no doy ni RFC, pues la hace sin RFC, pero sí pone mi nombre, por supuesto. Y entonces el fisco dice, a ver, se acaba de comprar un Sentra que cuesta 300,000 pesos, ¿verdad? Y luego inmediatamente ve la declaración y dice, Chihuahua. Y tiene ingresos por 80,000 pesos. Pues ya ahí suena sospechoso, ¿verdad? Porque de 80,000 de ingresos anuales y tienes un Sentra de 300,000, el fisco dice, hijo, aquí como que faltan 220,000, porque además hasta lo pagué de contado por la rebeldía que me caracteriza. Y ya ven que la forma de pago viene ahí en las FDIs, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya me queda ahí la correlación inmediato, se puede determinar una diferencia. Otro de los conceptos muy importantes, la nómina, ¿verdad? La nómina también es un concepto muy importante en el registro de los FDIs, ¿verdad? Y entonces, pues claro, pues ahí queda registrado. Y recordar, por ejemplo, ¿sí? Dice, luego hay, por ejemplo, aquí muchos profesores que dan clase, pues no nada más aquí, ¿no? Sobre todo profesores que son de que tienen poco tiempo, o que tienen solamente horas. Y entonces dan clase aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también dan clases, no sé, en la Universidad Tecnológica, ¿sí? Y entonces dices, de manera simultánea, o sea, porque vienen y dan clase aquí, no sé, de 8 a 10 de la mañana, y luego van a la Tecnológica y dan clase de 2 a 4. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, obviamente. Y claro, esto, pues, digo, si son contadores y saben que hay que hacer anual, pero no sé, son de ciencias políticas, por decir algo, ingeniería, lo que tú quieras, ¿no? Los contadores como que sí le captan a eso, pero de otras carreras, pues luego no dicen, ya hay que hacer anual. Y pues sí hay que hacer anual. ¿Por qué razón? Porque tengo ingresos de manera simultánea de 2 patrones. Y es claro, pues los de la tecnológica hacen el recibo de nómina y los de la UA pues hacen el recibo de nómina. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Por obligación de ley, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces dice el fisco, caray, y viene ese profesor, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, oye, ¿por qué no hizo la anual? Pues si tiene ingresos de 2 patrones, porque trabaja en la tecnológica y trabaja en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, inmediatamente puede determinar, pues, una fuente de información fiscal para determinar discrepancia. Porque la discrepancia no es nada más que sean más erogaciones, sino también por este caso que tienes la obligación de anual y no la haces, ¿sí? Porque estás obligado a hacer declaración anual cuando tienes 2 patrones de manera simultánea, ¿verdad? Y obviamente ponerse en un castigo ejemplar, porque es ver mal al resto de los mexicanos, pues tienen hasta 2 trabajos, ¿verdad? Los demás, pues hay unos que no tienen ni uno, y entonces por esa razón, pues el fisco los llama a cuentas, ¿sale? Entonces ahí están los FDIs como fuente de discrepancia fiscal. Otro concepto que puede ser para la discrepancia fiscal. Emito facturas por 1,000,000 de pesos en el mes, ¿de acuerdo? Todo muy bien, hasta ahí, ya hice las facturas, cobré el IVA y todo, ¿ya? Los 160,000 de IVA. Y luego llegó la declaración mensual y pongo que nada más tuve ingresos por 800,000 pesos. O sea, el fisco le dice, a ver, espérame, ¿cómo que hiciste facturas por 1,000,000? Dices que no me las pagaron. ¿Y por qué les pusiste que estaban pagadas en una sola exhibición? ¿Ah? Eso está mal. O sea, porque al ponerle que estás pagada en una sola exhibición, pues el fisco lo piensa, ya la pagaste, ya la cobraste, ¿no? Y entonces, pues tener cuidado con hacer correctamente las facturas. Si no te pagan, pues no le pongas a la factura pago en una sola exhibición, porque si no, obviamente, pues de inmediato te van a decir, aquí debe dinero, ¿eh? Y tiene que pagar lo que adeuda, ¿eh? Lo que adeuda. Entonces, sí es muy importante, ¿eh? Entonces, pues sí es importante esta consideración del hecho de las facturas. Ahí está otra fuente de discrepancia, cuando tú reportas 800,000 en la provisional y tienes facturas expedidas por 1,000,000. Ahí inmediatamente se detecta que hay una discrepancia fiscal inmediata, ¿verdad? Todos estos pues salen de las facturas. Hay más lugares donde puedo obtener información del fisco. Sí, por ejemplo, de la declaración de información de operaciones con terceros, la DIOT. Pues el fisco observa la DIOT del contribuyente de la empresa XSA y me reporta que yo cobré honorarios por 80,000 pesos.
¿sí? Y yo reporto en mi declaración que tuve ingresos por 40,000. Pues inmediatamente el fisco va a decir, pues aquí faltan 40,000, ¿no? Porque la empresa esta ya reportó que tú cobraste honorarios por 80,000 y evidentemente, pues ahora se tiene que declarar, ¿de acuerdo? Pues muy importante. Entonces, ¿qué otras autoridades, por ejemplo, qué te gusta? El Seguro Social, ¿sí? El Seguro Social detecta que hay una obra, ¿verdad?, que no está registrada en Hacienda. Pues va y le dice al fisco, oye, fíjate que esta obra, pues no han reportado los pagos del ISR por sueldos y salarios, ¿verdad? Y pues obviamente pues hay que ver por qué no ha reportado este concepto, ¿verdad? Y entonces pues hay otro supuesto, ¿verdad?, que se puede considerar en el caso de pues la presuntiva fiscal, ¿verdad? Porque ahí el Seguro Social dice, pues aquí está, hay 10 trabajadores trabajando, deben el impuesto por salarios, y además también puede informarle el Seguro Social, no sé, a la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Pues muy importante este hecho. ¿Por qué le puede informar? Pues para el impuesto sobre nóminas, ¿verdad? Entonces, pues todos estos supuestos son de cuando otras autoridades, ¿verdad?, se ponen de acuerdo para efectos de decir, oye, pues es que debió de haber reportado esto de manera fehaciente y de manera adecuada. Pues si no se reportan de manera adecuada, pues hay la posibilidad de que terminen diferente. Entonces hay muchas formas. Y obvio, ya lo hablamos también aquí, pues el banco, ¿no? El banco ahí va a chismear, oye, fíjate que este tiene aquí un depósito por 3 millones. Luego. Inclusive, luego el banco tiene por obligación reportar a Hacienda movimientos atípicos. ¿Qué es un movimiento atípico? Bueno, yo tengo mi nómina, ¿verdad?, ahí en el banco Bancomer, por ejemplo, ¿sí? Y recibo cada mes, no sé, 20,000 pesos de nómina. No, dice el fisco, muy bien, 20,000, 20,000, 20,000, y cada mes son 20,000, ¿no? Y de repente un buen día llega y dice, ah, caray, mira, le hicieron un depósito de 500,000 pesos. ¿Es un movimiento atípico, sí o no? O pues normal que yo reciba de repente 500,000. No, pues para los ingresos No. No, ¿verdad? Entonces el banco por obligación, pues tiene que reportar ese movimiento a Hacienda. ¿Qué le va a decir? Oiga, mire, yo no sé qué hizo, pero recibió un depósito de 500,000. Oye, ¿puedo hacer algo legal? Sí, a lo mejor, pues no sé, me contrató el INE para que analizara las firmas que se están llevando para la cuestión de la revocación de mandato. Y ya estuve ahí contando las firmas y todo esto, y ya me pagaron 500,000 pesos por contar todas las firmas. Puede ser, o sea, sí podría ser, ¿verdad? Lo otro, pues era normal, era mi nómina, más algunos pagos de clientes. Pero yo lo puedo comprobar. Sí, aquí está una factura que yo hice a favor del INE por 500,000 pesos. Ah, correcto. O sea, sí me van a pedir información, pero a lo mejor se aclara. Pero si no, ¿verdad? O sea, si digo oye, estos 500,000 pesos, ¿de qué son? Ah, no, pues es que me los regalaron. ¿Quién te los regaló? ¿Por qué me está regalando para ir a que me regale? ¿Ya? O sea, si ya por eso esos movimientos atípicos se tienen que reportar, ¿verdad? Y primeramente en muchos casos hasta el mismo banco te llama, oiga, fíjese que detectamos que en su cuenta hizo un depósito de 500,000 pesos, además de hablar obviamente al fisco, por supuesto. Y ya tú tratas de explicarlo, si tienes facturas o comprobantes, pues los aclaras, ¿verdad? Pero el banco de todos modos va a mandar una información al SAT para que pues se detecte esto. Pues esa es parte de la información de terceros, en este caso el banco, de que dice, pues aquí hay un movimiento que es raro, ¿sí? No sabemos por qué recibió 500,000 pesos cuando habitualmente recibe depósitos entre 20 y 25,000 pesos, ¿verdad? Entonces es un movimiento atípico que Hacienda pues debería investigar. ¿De acuerdo? Pues toda esa información es tanto de las bases de datos del fisco como de las bases de datos de terceros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para una discrepancia fiscal? ¿Qué pasa cuando hay una discrepancia fiscal? Bueno, hay 3 pasos que se tienen que seguir para determinar si acaso hubiera una diferencia de impuestos. Primero, número 1, se le va a decir al contribuyente, oye, detectamos que el monto de las erogaciones detectadas y la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo la discrepancia resultante. Entonces, por ejemplo, ya decíamos, ¿verdad? Detectamos que tienes depósitos en cuentas bancarias por 5 millones de pesos. Tu declaración fiscal dice que tienes ingresos por 4 millones. ¿Diferencia? 1 millón.
Y entonces, pues, ¿de dónde lo saqué? De los estados de cuenta tuyos, ¿sí? Pedí al banco la información de estados de cuenta y detecté que tú tienes más depósitos que facturas emitidas, ¿verdad? ¿Hay una discrepancia fiscal? Sí. Entonces, ahí está. Y yo le digo, ¿de dónde lo saqué? Del banco. El banco me informó que hay esta diferencia de 1 millón de pesos en cuanto a las facturas emitidas y los depósitos que tienes, ¿de acuerdo? Y obvio, pues, inmediatamente digo, pues hay una diferencia de 1 millón y hay que determinar impuestos sobre la renta. Notificado el oficio anterior, o sea, en el cual se determina la diferencia, ¿verdad? El contribuyente contará con 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales, ¿verdad? Cuál es la procedencia de los recursos con las que se efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá las pruebas correspondientes que estimen idóneas para acreditar que los recursos pues no constituyen ingresos gravados. Las autoridades fiscales podrán por una sola vez requerir información, documentación adicional al contribuyente, la que deberá proporcionar en términos del 53 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ya me llega la diferencia, digo, tengo depósitos por 5 millones y tengo 4 millones de facturas, ¿de acuerdo? 1 millón de diferencia. Y yo digo, es que este millón es una herencia. ¿Podría recibir yo una herencia, sí o no? ¿Qué opina? Sí, sí se puede. Sí. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que tuviera una herencia. No hay problema. ¿Qué es lo que tendría que llevar yo? Pues a lo mejor la acta de herencia en la cual se detecta pues que a mí me toca 1 millón de pesos, ¿verdad? Y no habría problema, ¿verdad? No habría ningún problema, por supuesto, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues cargo esta información y ya le digo al fisco, es que mira, recibí una herencia, aquí está el acta del notario, donde dice pues que somos 5 hijos y a cada uno, pues mi abuela nos dejó 1 millón de pesos. ¿Pudiera ser? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso pudiera aclarar? ¿O no? No, Yo creo que sí, se aclararía. pero Ahora, ¿cuál sería el problema? Que yo no lo hubiera declarado fiscalmente, ¿verdad? Si eso fue el año pasado y yo, bueno, el año 2020, y yo no lo puse en el anual, entonces ya no se puede aclarar. ¿Por qué ya no se podría aclarar? ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué ya no se podría aclarar? ¿Qué tenía que haber hecho yo en el 2020? informar. Informar, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Que tenía que haberse informado en la declaración anual, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran 500,000 pesos? O sea, si recibía herencia, dice el fisco, no hay problema que recibas una herencia, es tu derecho porque pues así está establecido por la ley, ¿verdad? Pero el problema es que si no lo declaraste, entonces aunque te digas, oye, pero es que, oye, pues es que se me olvidó declararlo. Híjole. No, pues ya te va a decir Luis, pues ya olvido dado, olvido callado. Y obviamente no puedes decir, voy a hacer una complementaria. De hecho, cuando estás en procedimiento de revisión, no puedes presentar complementarias si no te las aprueba el fisco, ¿de acuerdo? Y entonces lo que va a proceder el fisco es a determinarte una diferencia por ese millón, porque si ustedes recuerdan eran 500,000 pesos, ¿sí se acuerdan, no? En el 150 decía que podía recibir herencias, venta de casa habitación, ¿verdad? Y viáticos exentos. Sí se vale, sí se puede, está establecido por la ley, por supuesto, ¿verdad? Pero obviamente el detalle es que lo debí haber declarado. El problema, ¿verdad? ¿Sí? Es el problema es que no lo declaré, entonces ya no se puede declarar. Si lo declaré, sin problema, aquí está el acta de herencia de 1 millón y además aquí está la declaración informativa donde yo te dije, me dieron 1 millón de herencia. Entonces sí está aclarable, ¿sí? Entonces depende del proceso, o sea, de cómo esté la evidencia. En este caso vas a requerir 2 cosas. 1, la anual, donde declaraste, y 2, ¿verdad? Obviamente, pues el acta del notario, donde dice que pues se decidió por parte de los herederos que se va a repartir 1 millón para cada uno de sus nietos, ¿verdad? La abuela dejó 5 millones y se repartió 1 millón para cada quien. Pues está correcto, ¿verdad? Pero si no, si te falta alguno de esos conceptos, dices, oye, nada más me hicieron el depósito y yo lo declaré el anual y el acta. Es que no hemos ido con el notario. No, pues ya ahí sí puedes tener problemas, ¿me entiendes? O sea, sí hay que seguir todo el procedimiento de carácter fiscal, ¿vale? Tienes 20 días para hacer la información, ¿vale? Nada que, oye, ¿cuántos días?
20 días, son 20 días hábiles, es más o menos como un mes, ¿no? 20 días hábiles, pues en general son 28 días para efectos, 28 días naturales, digamos, ¿sale? Entonces, así es como se maneja. Y luego, 3, acreditada la discrepancia, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, y podrán por una sola ocasión requerir información adicional, es lo que dice el segunda oración, ¿verdad? Que tendrás 20 días para solicitarle información y luego podrás solicitarle información adicional al contribuyente por única ocasión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o sea, por ejemplo, ese que decíamos, ¿verdad? Que recibió una herencia, pues sí podía acreditar posteriormente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le faltó el acta del notario de la herencia, ¿no? De la distribución de los bienes heredados. Bueno, pues sin problema pues, te puede pedir el fisco. ¿Sabes qué? Si me adjuntaste el estado de cuenta, me adjuntaste la declaración donde informaste que tuviste una herencia, pero te faltó el acta notariada donde se declaraba que ibas a recibir 1,000,000 de pesos. Bueno, entonces, pues ya en un segundo requerimiento me piden ese. Y la fracción 3, si acreditada la discrepancia, ¿verdad? Se presumirá ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva, considerando como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas, aplicándose la tarifa prevista en el 152, o sea, la tarifa anual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decíamos aquí, si no se pudo acreditar el 1,000,000 de pesos, porque le faltaba alguno de los comprobantes de evidencia, pues, evidentemente, pues, habría, y haya transcurrido el plazo, pues lo lógico es que ya se puede cobrar el impuesto, ¿vale? El impuesto, serían como unos 280,000 pesos. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la discrepancia fiscal, jóvenes? ¿No? Bueno, ya que todos están durmiendo, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. yo sí tengo una duda. Cuando no se tuvieron como las pruebas Sí, de la discrepancia, ¿se pasa automáticamente como a a la aplicar 3. la tarifa? ¿Sí? Sí, así es. Ok. Sí, de hecho, luego lo que ocurre, ¿verdad? A mí me ha pasado en algunos casos, ¿sí? Que les llega el oficio de discrepancia. O sea, el fisco ya detectó que hay diferencias y te mandó el oficio de discrepancia. Y llega el contribuyente y dice, oiga, fíjese, hace 3 meses me llegó esta cartita, pero yo dejé no de ser importante, ¿verdad? Y la guardó ahí la señora, ¿verdad? En el cajoncillo. Y me la trae 3 meses después y me dice, fíjese que aquí me detectaron una diferencia de 1,000,000 de pesos y no sé cuánto, y me la trae 3 meses después. ¿Ya se pasó el plazo, sí o no? ¿Qué opina usted? Que sí. Sí, ¿verdad? Ya, porque eran 20 días para contestar. Entonces, en ese caso, como no hice ninguna aclaración, el fisco dice, pues entiendo que no tienes nada que decir y automáticamente paso a la discrepancia, ¿sí? Y ya te determina un crédito fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, esa, por ejemplo, del 1,000,000 de pesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, pues importante este hecho que le estoy platicando. Tienes que contestar y para eso son los 20 días hábiles, ¿eh? O sea, si tú en los 20 días hábiles no dijiste nada, el fisco entiende que aceptas de manera tácita lo que se dice en el oficio, ¿entiendes? Y a lo mejor este señor sí era una herencia, sí la había declarado, sí tenía el acta notariada, tenía todo, pero no contestó en el plazo establecido por la ley, se considera que pasa directo a la fracción tercera, porque él tenía 20 días y en el oficio así lo dice, ¿no? Que tiene 20 días para presentar las pruebas. Si en los 20 días no presentaste ninguna prueba, dice el fisco, te mando directamente el cobro del impuesto. Y a lo mejor le decíamos, por ese 1,000,000 de pesos, serían aproximadamente unos 270, 280,000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Sí está de acuerdo con eso? Sí, profe, gracias. Entonces hay que tener cuidado con estos oficios, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y tener cuidado también, ya decíamos, ya hablamos de casos aquí muy curiosos, ¿verdad? Muy curiosos en la vida, ¿sí? Pero pues no sé, no sé si les platiqué de un chavo, ¿verdad? De la que trabajaba en una gasolinera y ya sabes, torpe y con iniciativa. Que luego pasa eso, ¿no? Ya quieres sacar, tirar para adelante, ¿no? Y entonces resulta que ese chavo de la gasolinera, ¿sí? Pues se le ocurrió la idea acá de que ya ven que, no sé si ustedes sepan, pero las tarjetas de crédito te dan puntos, ¿sí? Te dan puntos que luego se convierten como en dinero efectivo, ¿vale?
Y entonces este decidió que iba a meter de su tarjeta 1,000 pesos por día. 1,000 pesos por día. ¿Qué hacía? Bueno, pues haz de cuenta que llegaba una persona y le pagaba 1,000 pesos en efectivo y él los metía como si hubieran sido con tarjeta y los pagaba con su tarjeta. ¿Faltaba dinero al corte o no? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. No, ¿verdad? Porque lo que hacía es que sustituía dinero efectivo por pagos con su tarjeta, ¿sí? Y entonces decía, bueno, está bien. O sea, en lugar de poner los 1,000 pesos, él agarraba 1,000 pesos y luego iba y pagaba al banco y luego otra vez al siguiente día, hacía la misma operación, ¿vale? Y obviamente, pues, imagínate lo que juntó de lana, ¿no? Hombre, tenía un chorro de puntos, esa es la realidad, ¿sí? Nunca nos dimos cuenta porque no revisas hay muchas operaciones en las gasolineras que son con tarjeta, ¿no? Y entonces, porque si hay mucha gente que pues, quiere deducir, pues sí paga con tarjeta. Y entonces, imagínate, revisar cada voucher, pues era complicado. Nunca nos dimos cuenta, pero de repente al chavo le llegó un requerimiento de Hacienda, ¿no? ¿Sí? Dice, pues hemos detectado, ¿verdad? ¿Sí? Que usted tiene 312,000 pesos de ingresos, ¿sí? Porque eran 6,000 pesos, o sea, porque eran 1,000 pesos diarios, ¿sí? Y eran 6,000 por 6,000 a la semana, ¿verdad? Por 52 semanas, pues te dan 312,000. Este chavo ganaba 70,000 pesos al año, y entonces le dijo a Luis, pues detectamos que usted tiene consumos en tarjeta de crédito por 312,000 e ingresos, ¿verdad? Por 70,000 pesos. Y entonces le dice, pues hay una diferencia de 242,000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿Qué opinan? ¿Correcta o incorrecta? ¿Sí o no? Suena raro, pero así lo hacía, ¿no? Le faltaba. Y entonces, claro, pues le detectaron una discrepancia y le determinaron ISR, ¿vale? Más o menos fue como el 20%, o sea, tenía que pagar 50,000 pesos de ISR. Digo, ganaba 70,000 al año, imagínate, pagar 50,000, pues es una lana, ¿no? ¿O no? Sí. Profe, Sí, dígame. me surgió como un supuesto. Por ejemplo, en ese supuesto que usted dijo, pues sí detecta más egresos que ingresos. Pero, por ejemplo, si tú vas a un casino y te piden un cheque, ya cuando tú cambias tus fichas que te dan un cheque, Hacienda te puede decir sobre ese ingreso que tuviste y pagas impuestos o está totalmente libre. ¿En el casino? En el casino, sí. Está exento. De hecho, paga el impuesto el del casino, por supuesto. Pero es un premio, ¿no? ¿De acuerdo? Te pagaría el 1%. Pero lo pagaría, de hecho, el que paga el premio, no lo paga el contribuyente, ¿vale? Ahora, la situación es que se declare, o sea, si el valor del premio es mayor a 600,000 pesos, sí tienes la obligación de informarlo, ¿sí? Y además recordar que sumas, préstamos, donativos y premios, son 3 conceptos que luego son independientes cada uno de ellos, ¿no? O sea, oye, tuve premios por 100,000 pesos, está bien, pero tuve un préstamo por 500,000 pesos, dices, chis, pues entonces ya se excede, ¿no? ¿Sí? Ya se excede de 600,000, o sea, ya son 600,000, ya tengo que declarar, ¿de acuerdo? Aunque digamos, en lo individual el premio no exceda del valor de 600,000, recuerden que ahí se toma la suma de préstamos, donativos y premios. Entonces sumas 500,000 del préstamo y 100,000 del premio, entonces sí lo tienes que declarar, ¿de acuerdo? Sí lo tienes que declarar, ¿de acuerdo? Si no, sí se considera discrepancia fiscal. Si no lo declaras, sí. Si lo declaras, no hay problema. Ya, digamos, ya el impuesto ya está pagado. El que te pagó el premio se supone que te debe rebajar el 1% por el concepto del impuesto por premios, ¿de acuerdo? Maestro, y por ejemplo, ya ve que cuando hace una declaración, por ejemplo, de ISR te toman los ingresos acumulables. Sí. Por ejemplo, si el premio me lo gané en febrero y me cobraron ya el 1%, hice la declaración correspondiente y todo eso. En marzo voy a presentar otra vez los mismos ingresos y me van a cobrar otra vez impuestos sobre esos o ya estaría como libre.
no, o sea, el impuesto de premio lo paga el que paga el premio. En este caso, si yo gané un premio de la lotería me tiene que descontar el impuesto. O sea, yo no lo pago, ¿sí? Él me tiene que entregar ya el ingreso libre. O sea, por ejemplo, me gano 500,000 pesos. Y entonces te tiene que detener el 1%, que serían 5,000 pesos, te los tiene que quitar. Entonces ya no te dan el premio por 500,000 pesos, sino por 495,000. ¿Vale? Entonces ya no te dan el premio completo. Y además le tienen que sumar el 6% de impuesto estatal. Entonces, entonces son 500,000 menos el 7%, 1% federal y 6% estatal. Entonces dice, ya no me dan el premio de 500,000, ahora me lo dan de 465,000 pesos, descontando ya los 35,000 que tengo que pagar de ISR. De ISR tanto estatal como federal, ¿vale? Porque se pagan los dos, ¿de acuerdo? En el caso de las apuestas en los casinos solamente se paga eso, pero también hay que pagar el 30% de ISR, ¿eh? El 30% de impuesto especial sobre producción y servicios, ¿vale? Que también lo paga el del casino, no lo paga la persona que recibe el premio, ¿de acuerdo? Y ya en el siguiente mes ya no te toman No se declara. Como grabable. No, porque de hecho para la persona física no es ingreso, ¿de acuerdo? No es ingreso. Es ingreso, bueno, digamos, hay una entrada, pero al momento de que te dan el premio, ya te lo dan descontado el impuesto. O sea, ya no te van a dar los 500,000 pesos. Pero te digo, ya te descontaron el impuesto que te tocaba, ¿de acuerdo? Por eso ya no lo pagas. No es que no lo pagues, o sea, claro, es que el que te pagó el premio, pues lo debió haber retenido, ¿de acuerdo? Ahora dice, oiga, y si yo me gano un coche, porque pasa eso, ¿no? No sé si te recuerdan, no sé, Coca-Cola, Danone, de repente, pues rifaban coches, ¿eh? Y entonces dice, oiga, pues un coche pues, puede ser una lana, ¿no? ¿Sí? Y entonces, habitualmente ahí la empresa pagaba el impuesto por el contribuyente, ¿vale? O sea, por ejemplo, si digo, ok, pues el coche costaba 350,000 pesos, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto es de impuesto? Bueno, pues sería el 7% de impuestos, serían 24,500. Entonces, pues era difícil que llegara, viene por el coche, sí, páseme 24,500. Y pues no tengo 24,500, ¿no? Para recoger el coche, ¿sí? Yo tengo una tapa marcada que dice que me gané un coche, por ejemplo. Y entonces, llegabas y lo que hacía la empresa habitualmente es que te cobraba, el impuesto lo pagaba la empresa, ¿sí? 24,500 lo pagaba la empresa y ya te daban el coche, pues digamos, ya libre de gravamen. Pero de todos modos había impuesto por premios, por supuesto, ¿vale? O sea, si te dijeran, oye, vamos a rifar un Porsche, que luego, por ejemplo, eso hace, no sé, el Tecnológico de Monterrey, no sé si ustedes conozcan el Sorteotec. Bueno, pues ahí sí rifan Porsche, y rifan no sé, Mercedes-Benz, cosas así, ¿sí? Habitualmente ya toman el impuesto y lo pagan ellos por cuenta del contribuyente, ¿sí? Y ya te dan el coche, pues así, ¿no? Ahí está el coche, ¿ya? Pero no te dicen, oiga, paga el impuesto. Pues no, o sea, no tendrías dinero para pagar, por supuesto, ¿vale? Y ahí no hay discrepancia fiscal, no, obviamente, pero en la anual siguiente sí tienes que informar. Si excede de 600,000 pesos, ¿vale? No sé si quedó claro. ¿Qué va, profe? Gracias. Vamos. Muy bien. Vamos pues a este concepto, artículo 92, copropiedad, sociedad conyugal y sucesión. Y ya habíamos platicado un poquito de esto, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuáles eran los conceptos? ¿Para qué servía cada uno? Ya lo habíamos visto. No me digan que no. La copropiedad es cuando son varios socios que tienen un inmueble. La sociedad conyugal es cuando tú y tu esposa tienen un inmueble y lo rentan o algo así. Y las sucesiones es cuando son con los hijos. No, bueno, no, cuando te mueres. La sucesión es la muerte. Es la muerte. Cuando muere un contribuyente, ¿de acuerdo? Entra en sucesión. ¿Sí? Hay un proceso, obviamente. ¿Sí? Hay un proceso de sucesión. Muy bien, más o menos, ¿no? Más o menos. Vámonos pues a ver el concepto. Estos son conceptos fiscales. Estos conceptos son civiles, todos los tres, ¿no? La copropiedad, pues cuando eres dueño de una parte, pero no eres dueño, ahí sí que dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ¿no? Porque no eres dueño de algo, pero no está dividido. Por ejemplo, imagínate, ¿verdad? Que muere mi papá, ¿verdad? Y tenía un edificio de 3 pisos, ¿de acuerdo?
y no lo hereda a los tres, a mis dos hermanos y a servidor. Un caso hipotético, ¿de acuerdo? Y entonces, entonces a cada quien le corresponde un piso. No, no, no. Somos dueños de todo el edificio, pero no somos dueños de nada en específico. No puedes decir, oiga, pues son 6 departamentos, entonces a cada quien nos tocan 2. No, no nadie es, o sea, todos somos dueños de todo, pero de nada en específico, ¿de acuerdo? Mientras no nos pongamos de acuerdo en dividir el inmueble. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, oye, pero pues sería más fácil que dividieran y ya les tocara aquí en 2 departamentos, pues son 6. Sí, pero así no funciona la copropiedad. La copropiedad es cuando eres dueño de una parte alícuota. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es una parte indivisible, ¿de acuerdo? O sea, mientras no decidan los herederos o legatarios cómo repartir, o los copropietarios cómo repartir ese bien, evidentemente, pues no está repartido y todos son dueños de una parte proporcional. Si rentáramos esos 6 departamentos, ¿verdad? En 60,000 pesos, pues a cada quien nos tocarían 20,000 pesos. ¿Sí? Eso sí, se reparten los valores a valor proporcional. ¿De acuerdo? O sea, cada quien nos tocan 20,000. Oiga, pero es que a mí me gustaría mejor el de abajo porque ahí rentamos en 25,000 y me gustaría más eso. No, no, no funciona así. O sea, cada quien le tocan, si se renta todo el bien en 60,000, pues a cada quien le van a tocar 20,000 de esos 3 copropietarios. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Y la sociedad conyugal habitualmente pues es por decisión a la hora de que te casas, ¿verdad? Hay 2 regímenes matrimoniales establecidos por la ley. Sociedad conyugal, que es cuando, digamos, la pareja son dueños de los bienes. Hay 2 conceptos, ¿verdad? En términos generales que no entran a la sociedad conyugal. ¿Eh? Los bienes adquiridos antes del matrimonio, sí, obvio, ¿verdad? Oye, fíjate que yo compré esta casa antes de casarme. Pues es tuya porque tú la compraste antes de casarte. ¿Sí? Y es de los bienes que se adquieran durante el matrimonio. Y segundo, ¿verdad? Concepto es la herencia y el efecto del azar. ¿Vale? ¿Cómo que la herencia? Bueno, pues si mi abuelo me hereda una casa, pues esa casa es mía, ¿sí? Porque a mí me la heredó mi abuelo. Si no es de nosotros porque no la heredó, no, pues me la heredó a mí. Eso era su nieto, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues esa parte es mía. Y la suerte, oye, pues me gano el sorteo del melate, ¿verdad? Pues esa lana es del que se la ganó. ¿Sí? No entran estos bienes para efectos de la sociedad conyugal. O me gané una casa en el sorteo TEC, pues esa también es tuya, no es de la sociedad conyugal. ¿Vale? Bueno, vámonos pues ya a los conceptos en materia fiscal, ya vistos como tal. Cuando los ingresos de una persona física de bienes en copropiedad, ¿sí? Deberá designarse a uno de ellos, a uno de los copropietarios, como representante común. Hay que nombrar al más decente, ¿eh? Porque tener cuidado, ¿verdad? Lo que dice posteriormente este apartado, ¿verdad? Que será el que llevará los libros, expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las disposiciones fiscales, así como cumplir en materia de retención de impuestos a que se refiere la ley. ¿Eh? Si son copropietarios de una negociación, pues estará supuesto al artículo 108. O sea, si es una empresa, en ese caso, a un negocio, pues se repartirá en los términos del 108. Y todos los copropietarios responderán de manera solidaria por el incumplimiento del representante común. Habitualmente digo, pues, la forma más común de crear una copropiedad habitualmente es la herencia. ¿Sí? Es la herencia, es la forma más común que yo he visto en la práctica de que se cree una copropiedad, porque, pues, claro, muere el papá, y dice que los bienes se repartan a partes proporcionales entre sus herederos. Bueno, muy bien. Y de repente no sale el heredero ahí desconocido, ¿no? El heredero desconocido. De repente me dicen el otro día, oye, fíjate que ahí van tus hermanos. Y dije, oye, yo ni los conocía. Fíjate, ya tengo 50 años, ¿no? Y no los conocía. Pues ya me enteré que tengo por ahí unos hermanillos. Dije, no, mira, mi papá qué rebeldísimo, ¿verdad? ¿Sí? Ya se murió, ¿verdad? Pero pues ahí dejó su recuerdo. Entonces, pues ahí estoy enterándome que tengo unos hermanos. Lo bueno es que no dejó nada, entonces, pues, no nos tocó, nadie protestó, ¿verdad? Pues no había nada que repartir. Ese se repartió todo en la vida, entonces no dejó nada. Y eso está bien, nadie vino a protestar. Pero en ocasiones, cuando hay bienes repartibles, pues luego sí salen los herederos perdidos, ¿no? Inclusive, el testamento es un lugar donde se pueden reconocer a los herederos, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes decir, pues yo acepto que en el año de 1982 tuve una aventura y tengo un hijo con tal señora.
ya lo estás reconociendo como hijo tuyo, pues ya tendría derecho para efectos de la herencia, ¿verdad? Y entrar, obviamente, a la copropiedad que se forma con la herencia, ¿de acuerdo? Pues así funciona este hecho de reconocimiento. Entonces, pues así es como se dividen los bienes. Ya decíamos, ¿verdad? Como en el caso ese que eran 3 pisos y eran 3 hijos, pues no era que a cada quien le tocaba un piso, ¿no? Pues cada quien es dueño de una parte proporcional, ¿vale? ¿Qué pasa con la cuestión de una sociedad conyugal? Pues la sociedad conyugal por disposición de ley se divide a partes proporcionales, a partes proporcionales. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues tenemos esta casa, ¿verdad? Y obviamente la casa, pues dices, entonces la mitad es de mi esposa, la mitad es mía. Correcto, ¿verdad? Entonces, le aplica esto de la copropiedad. Ahora, hay una figura que se puede establecer en materia civil que está regulada, que se llaman las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es una capitulación matrimonial? Pues es un contrato que señala que los miembros de la sociedad conyugal deciden establecer una proporción diferente al 50%, ¿vale? No es común, yo no conozco a nadie que tenga capitulaciones matrimoniales, pero no está prohibido. O sea, puede decir, el señor, ¿sabes qué? Vamos a dividir los bienes de esta sociedad conyugal al 60% para mi esposa y 40% para mí, para que luego no digan que soy misógino, ¿verdad? Porque luego dicen, ay, sí, mire, usted no va pensando en usted. No, se puede hacer eso. De hecho, yo estoy casado por bienes separados, pero eventualmente, pues si estás casado por sociedad conyugal, pues se pueden establecer porcentajes distintos a los establecidos por la ley. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vas con un notario y este contrato se registra en el registro público de comercio, ¿verdad? ¿Sí? En el registro público de comercio. Ahí registras estas capitulaciones matrimoniales para establecer que en la sociedad conyugal, pues ahí vas a dividir un porcentaje distinto al 50%. ¿Qué pasa si no digo nada? La ley dice que es el 50% para los consortes, ¿verdad? Para todos los bienes que se adquieran durante la época de la sociedad conyugal se repartirán al 50%. ¿De acuerdo? Bueno, sucesión. ¿Qué es la sucesión? Bueno, cuando una persona... Sí, dígame. También aquí entraría el término de que se casan por bienes mancomunados, ¿verdad? Es el mismo concepto. De hecho, realmente el concepto técnico se llama sociedad conyugal, pero el concepto vulgar, así se le conoce, digamos, en el mundo mundial, es, pues, bienes mancomunados, ¿verdad? Pero ese es un concepto, digamos, no técnico, pero así se le conoce. Mucha gente así lo conoce, ¿no? Los mayores, ¿no? Ustedes no estamos casados por bienes mancomunados. Muy bien, pues, así lo conocían los mayores, ¿no? Está bien, correcto. Ese es el concepto técnico de sociedad conyugal, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, así lo dice el Código Civil del Estado. No sé si les he platicado, ¿verdad? Pero en el Código Civil del Estado de Aguascalientes están reguladas las donaciones antenupciales. ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto? Es una cosa muy divertida. Las puedo platicar si quieren. Sí, díganos, profe. ¿Dónde? Platíquenos. ¿Qué son las donaciones antenupciales? Bueno, aquí no es muy común, ¿verdad? Aquí no es muy común. Pero, por ejemplo, en el sureste de México, es común, ¿verdad? Que, pues, dices, oiga, bueno, pues, quisiera que mi hija se casara con usted, ¿verdad? Y entonces dice, pues, ¿qué ofrece usted para que su hija se case con mi hijo? Y ella dice, no, mire, pues aquí tengo estas 3 borreguitas, ¿verdad? Y se las voy a donar. Ese es el concepto de donaciones antenupciales, ¿vale? O sea, que antes del matrimonio vas y ofreces algo, ¿verdad? Para efectos de que puedas celebrarse el matrimonio, ¿sí? Celebrarse el matrimonio. No sé si les platiqué, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años hubo un presidente Bill Clinton en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue a Tailandia. Tenía 2 hijas muy guapetonas, la verdad que estaban guapas las muchachas. No sé cómo están ahora, pero en ese tiempo estaban muy guapas. Y entonces, ¿ya? Un lugareño de ahí de Tailandia, pues llegó y ofreció 10 vacas a cambio de las hijas del presidente Clinton, ¿ya? Porque él quería quedarse con ellas, ¿sabes? Que ahí en la costumbre local es que se ofertaba algo a razón de pedir. Y 10 vacas era una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa, qué bárbaro, qué barbaridad. Y era, voy a ofrecer las 10 vacas al presidente Clinton. Y el presidente Clinton dijo, sáquese con sus vacas de aquí. Lo mandó a la China, ¿no? Obviamente que en Estados Unidos no se estila eso,
Pero en Tailandia, pues es una cosa común, ¿no? Que tú pagues para efectos de desposar a determinadas doncellas, ¿verdad? Pues si aquí en el Código Civil de Aguascalientes dice esto. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo digo, oye, pues yo voy a donar, no sé, estas 3 cabras. Ya, muy alegre, pues iba a celebrar el matrimonio. Y resulta que la señora se arrepiente, la casadera, ¿verdad? Ah, bueno, pues deben regresarse las 3 cabras al que las había ofertado a cambio de este enlace matrimonial. Para que veas, ¿no? Está esto regulado de manera adecuada en el Código Civil del Estado de Aguascalientes. Bueno, no conozco los demás códigos, pero el equipo sí dice eso, ¿no? Entonces, por si acaso alguien hace esta cuestión. Habitualmente esto es conocido como la dote, ¿no? Hace muchos años se manejaba mucho y ahora ya no es tan común, pero pues en esos tiempos de que hizo el Código Civil, pues era típico que hubiera esta dote matrimonial para estos efectos. No sé si ustedes conozcan la historia de Santa Claus, ¿verdad? ¿No? ¿Conocen la historia de Santa Claus? No, profe. Pues era precisamente, ¿verdad? ¿Sí? Resulta que un señor lugareño, ¿verdad? De ahí del pueblo, ¿sí? Pues tenía 3 hijas, agraciadas las mujeres, ¿verdad? Pero, pues obviamente para poderse casar tenías que dar algo, una dote, ¿verdad? Una dote matrimonial, era la costumbre local. Y entonces las muchachas no se podían casar porque no tenían con qué, pues pagarle al novio para que se casara con ellas, ¿verdad? Y entonces, pues el día de Navidad, este señor, ¿verdad? Pues puso a lavar a sus hijas las medias, ¿sí? Y obviamente pues las puso a secar ahí en la chimenea, ¿verdad? Y entonces el señor Claus, pues así como que llegó y dijo, pobrecillas, no se pueden casar. Y entonces llegó y en las medias, que por cierto eran rojas, les puso una moneda de oro a cada una de las hijas, a cada una de las medias, para que pudieran pagar para poderse casar. Y entonces ya con la moneda de oro, ya tenían ahora sí para pagar el hecho del matrimonio. Y por eso se estila en Navidad, ¿verdad? Pues dejar estas, bueno, no aquí no es mucho, pero en Estados Unidos es muy común, no sé si lo han visto en las películas, que se dejan las medias para efectos de que ahí te dejen, bueno, pues las medias o el zapato, algo así, para que ahí te pongan, pues los regalos de Navidad, ¿no? Pues así se creó esta costumbre local. Fíjate, tiene que ver, pues, con esta razón, ¿no? De la sociedad conyugal, ¿no? Para casarte. ¿Por qué me meto yo en esas leyes? Ya, no platiqué esas historias. Bueno, vámonos a la parte triste de esta historia, que es cuando una persona física muere, ¿sí? Cuando una persona física muere. Fíjate, yo le traje el año pasado, de repente, un proveedor de ahí con nosotros en la empresa, ¿verdad? Cuando el COVID estaba así como que a 1000, ¿no? 1000 por hora, de repente a uno de nuestros proveedores, pues que le da COVID. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Vendía productos alimenticios. Pues le dio COVID al señor, ¿no? Le dio COVID a esta persona física. Y entonces, claro, pues lo encerraron y ya sabes, ¿no? Eran días de estar encerrado y no sé cuánto. Y este joven, digo joven porque tenía unos 55 años, se me hace que estuviera tan grande, ¿no? Y entonces de repente en un acto de desesperación y porque ya ven que las noticias luego pues eran muy gachas del COVID, entonces agarró una pistola y se disparó en la cabeza. Y tú dices, qué barbaridad. Y obviamente dices, oiga, pues ¿cómo le hizo? Pues sí, se enloqueció un poco, ¿no? Por la cuestión del COVID y pues toda la cuestión de las noticias. No sabemos si hubiera pasado algo o no, ¿verdad? Igual a lo mejor también se hubiera muerto de COVID. Pero pues él dijo, yo me adelanto y para que no me muera de COVID me voy a morir, pero a balazos. Y se murió a balazos. Y fíjate, el hecho es, esta persona sigue facturando. Todavía hoy, pues ya tenemos ratito del COVID, ¿no? Pues eso fue como en mayo del año pasado. Y pues sigue facturando él. ¿Por qué sigue facturando? ¿Qué opinan ustedes? ¿O por qué creen ustedes que siga facturando esa persona física ya muerta? Ya está muerta, ¿no? ¿Porque lo pasan sus hijos? ¿Por qué? ¿Porque son sus hijos los que facturan ahora? Claro, obviamente que son sus hijos. Digo, porque él ya no creo. ¿Ya? Necesitaría hacer una acción. Oye, vamos a traer una medium para que venga a facturar. No creo. ¿Ya? Sí, de hecho, está en este proceso, el acto de sucesión, ¿sí? El acto de sucesión, o sea, desde mayo del año de 2000,
¿Cuánto fue el COVID? ¿El 2020, 21, no? 2021. O desde 2020, ¿no? 2020. 2020, pues de hecho fue a principios, en mayo de 2020, fue de los primeros que se contagió de COVID. Y fíjate, desde mayo de 2020, pues este joven, pues dio por quitarse la vida, ¿verdad? Y entonces, obviamente, dije, y todavía hoy yo recibo facturas a nombre de esta persona, que de hecho, pues ya está muerta oficialmente. Y entonces está en el proceso de sucesión. O sea, no se ha determinado quién se va a quedar con, obviamente, esta empresa. Es una empresa, pues, que vende luego una cantidad importante. Nada más ahí con nosotros, el año pasado facturó como unos 2 millones de pesos. O sea, nada más a nuestra, o sea, como proveedor de esta empresa, ¿me entiendes? Y obviamente, pues, tiene muchos clientes. Entonces, claro, es una persona física que tenía ingresos importantes y es lo que dice el caso de la sucesión. Fíjate, para que veas, ¿no? Se nombrará un representante legal. En materia de sucesión, o sea, cuando una persona física muere, se nombra un albacea, que es el encargado de la cuestión de la herencia, ¿de acuerdo? Este pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios. Este señor que les platico, si mal no recuerdo, tiene 3 hijos y obviamente pues la esposa que le sobrevive, ¿no? Entonces digamos que todo lo que recibe pues se divide entre 4 personas, sus 3 hijos y su esposa. Digo, no sé si tenga más, pero porque luego ya ven que lo que les decía hace rato, ¿no? Sale ahí, ay, tenía un hijo allá con Juanita, la de la esquina. No, bueno, eso espero que no. Pero pensemos ahorita en los 3 hijos que sí estaban reconocidos de matrimonio y la esposa. Esos tienen derecho a recibir parte de la herencia. Pues ellos son los herederos o legatarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre herencia o legado? Bueno, que la herencia es cuando solamente es una sola persona y legatarios cuando son varios. Por ejemplo, en este caso es un legado porque son varias personas, ¿verdad? Pero dice, oye, nada más tenía un solo hijo, ya la esposa ya no le sobrevive. Ah, pues esa es una herencia porque la va a recibir únicamente esa persona, ¿de acuerdo? Considerarán los ingresos de forma conjunta, ¿sí? O sea, se paga, hace una sola declaración. ¿A qué nombre? Se sigue haciendo a nombre de aquel don Juan Martínez que ya murió, ¿verdad? Desde mayo de 2020 y ya lleva, inclusive ya hizo el anual de 2020 y ahorita va a ser el anual de 2021, ¿verdad? Porque inclusive todavía me siguen llegando facturas a nombre de la persona física. Y me dicen, oiga, ¿pero por qué siguen facturando? Ah, porque no se ha decidido cómo se va a repartir la herencia de esta persona, ¿verdad? Y esto es hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. ¿Cuál es la única forma que se liquida una sucesión? Pues ir con un notario y ponerse de acuerdo en cómo se van a distribuir los bienes sujetos a la herencia. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Yo he sabido de herencias que han tardado hasta 20 años en decidirse, ¿de acuerdo? Depende mucho del acuerdo de los herederos o legatarios, ¿ok? Maestro, y el pago, entonces, sí, dígame. Perdone. Sí, Entonces aquí no, ya ve que existe como una cosa que se llama voluntad anticipada. Sí, testamento. Esto no, o sea, es como lo contrario a esto, lo de voluntad anticipada. Por ejemplo, eso es cuando en vida le hereda a sus hijos, pero, por ejemplo, ahí no se ponen de acuerdo, nada más dice, a mis 3 hijos les doy un inmueble, un edificio, pero no declaran o no ponen qué porcentaje o algo así. ¿Eso también lo incluye o...? No, eso no? más bien constituiría una copropiedad. Si le das un edificio a los 3 hijos, pues ya obviamente, pues a ellos se llevarían esa parte proporcional. Pero digo, pues si se cobran, no sé, 30,000 pesos de renta, pues a cada quien le corresponderían 10,000, ¿verdad? Son 3 hijos. Y como no está dividido de manera, digamos, proporcional o en alguna fórmula, pues se toma una parte proporcional. Por eso es la copropiedad. ¿De acuerdo? Eso es cuando antes de morir la persona decidió hacer esto. Pero si ya murió, pues obviamente ya no puede hacer eso, ¿verdad? Porque como esta persona que ya falleció y obviamente todo esto tiene que hacerse de manera legal, ¿eh? De manera legal, porque tener cuidado, ¿sí? A mí me tocó, por ejemplo, un caso ahí en mi pueblo donde una persona pues falleció. Bueno, murió y mucha alegría y todo, ¿verdad? Pero cuando tenía como 20 años antes de fallecer, la persona decidió, dice, oye, te voy a regalar ese terreno a uno de sus hijos, ¿sí? Tenía 2 hijos. Y entonces a uno de ellos le dijo, te voy a regalar este terreno. Y ya se lo regaló. Y el hijo, pues ahí hizo su casa,
tenía sus huertos pues ya las casas muy grandes, ¿no? Que hay ahí en el rancho. Y entonces, obviamente, pues mucha alegría y demás. Un buen día, 20 años después, fallece el papá. Y resulta que nunca hizo escritura. ¿Puede pasar eso? O sea, nunca le hizo escritura de este regalo que le hizo a su hijo. Sí, ¿Ok? se puede pasar. Y entonces, obviamente, pues llega el otro hijo y le dice, oye, fíjate que, pues yo creo que aquí en esta casa, acá atrás voy a poner, bonito que me dejes ahí un espacio porque mi hija se va a venir a instalar aquí. La mitad de este terreno es mío. Y el otro se queda así con cara de, ¿eh? Dice, pero si yo tengo 20 años aquí viviendo. Sí, pues sí, pero mi papá pues nunca hizo la escritura correspondiente del terreno. Inclusive había construido la casa y todo, el hijo, ¿verdad? Y entonces le dijo, no, mira, pues de aquí para acá pues es para mi hija. Y de aquí para acá pues tuyo, ¿ya? Y va y me pregunta a mí, me dice, oye, contador, ¿verdad que eso no puede ser? Le digo, no puede ser, pero sí es, o sea, la verdad es que no. Sí se lo dio, o sea, se lo dio de palabra, ¿me entiendes? Pero no se hizo una escritura pública para avalar esa donación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, el terreno seguía estando a nombre del papá, fallecido, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Digo, Sí, profe. sí, y mira, entonces le digo, oye, ¿y tú sabes si ya hizo algo por la herencia? Y dice, pues no, no han hecho ningún proceso. Dije, mira, entonces lo que debes hacer es ir y solicitar una prescripción positiva. ¿Qué es la prescripción positiva? Pues el señor ya tenía 20 años viviendo en ese terreno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el papá se lo heredó, pero nunca se lo dio legalmente, nunca hizo la escritura, ¿de acuerdo? Y entonces, digo, haz una solicitud de prescripción positiva. Dice la ley que cuando tienes un bien por 5 años de manera pacífica y pública, pues es tuyo. Eso es lo que dice la ley. Por eso le preguntaba y le digo, ¿ya hizo algo para la cuestión de la herencia? Dijo, no, no ha hecho nada. No ha ido con un abogado, no ha hecho ningún proceso de intestado, porque tampoco tenía testamento, obviamente. Digo, bueno, hace este proceso. Se abre el proceso, ¿verdad? Se abre el proceso correspondiente en el cual le dice, no, sí, procede la prescripción positiva. Y entonces gana el proceso, ¿sí? Este joven, señor. Y entonces dice, bueno, pues gané este proceso. Ahora vamos a ver lo de la herencia, porque necesito que me den la mitad del resto de los bienes. Claro, él tenía un especial interés por eso, porque era su casa, ¿no? Y ahí había vivido pues, toda su vida y obviamente pues tenía, una casa, estaba bonita la casa. Bueno, pues lo ganó a través del proceso de prescripción positiva. Y recuerden, el primero en tiempo es primero en derecho, es un principio general del derecho. Entonces hizo este proceso antes de abrir lo de la herencia. Ya le dieron la casa y entonces abrió el proceso de herencia y entonces ya se repartieron la mitad de los bienes del papá, ¿verdad? De manera proporcional. Y ya le dije, ahora sí, puedes correr a tu sobrina, porque a su sobrina en realidad, de tu casa, porque pues ahora sí ya te la ganaste, para que veas. Digo, por lo pronto no digas nada, que así es como debe ser, ¿sale? Entonces, para que veas, fíjate, ¿no? Digo, yo no soy abogado, pero entiendo luego de estas cosas, y siguió el proceso que yo le dije y ganó el primer proceso. Y luego después abrió el proceso intestamentario para efectos del resto de los bienes que le tocaban la mitad de lo que hubiera a él, porque eran solamente dos hermanos y la mamá ya no vivía, entonces por eso era el 50% para cada quien, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces se considera como pago definitivo el pago efectuado en esta forma, o sea, en forma conjunta, se considerará pago definitivo, salvo que decidan acumular el impuesto, en cuyo caso será parte proporcional. Y como ya les decía, por ejemplo, este señor, ¿verdad? ¿Sí? El que tiene la venta de alimentos, que eventualmente, ¿verdad? Pues ahorita está como intestado, ¿sí? Porque no tenía testamento, por supuesto, y dentro de 4 años se decide ya, vamos a repartir la empresa y vamos a repartir las casas y los terrenos que tenía el papá y vamos a repartirlas a partes proporcionales, ¿de acuerdo? Y entonces a cada quien le va a corresponder, no sé, pues tantos cosas, tantos metros, tanto de esto. Y se reparten los bienes. Ahí ya puedes decidir tú hacer la declaración en la parte que te corresponde. O sea, seguramente sería el 25% de los bienes y podrías considerar como las deducciones a parte proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si este año se declararon 20 millones de ingresos,
pues a mí me corresponderían 5 millones, ¿verdad? Y si las deducciones fueron por 10 millones, pues entonces a mí me corresponderían 2 millones y medio. Y pagaría el impuesto sobre la renta sobre esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, están las dos opciones, que sea pago definitivo. Lo que pagó el representante legal, pues ya, que quede pagado, ¿vale? Pero pues también se puede optar por pagar en la parte proporcional que a ti te corresponda de la herencia o el legado, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, jóvenes. ¿No? Muy bien. Vámonos a pasar al artículo 93, ingresos exentos por sueldos y salarios. ¿Sí? Recordar, en materia de impuestos, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la exención de impuestos. ¿Sí? Está prohibida la exención de impuestos. ¿Pero para qué? Para corregir ese hecho de la cuestión. Entonces le ponen al 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. No puede decir, están exentos del pago de impuestos los siguientes ingresos. Eso está prohibido por la Constitución. Pero sí puede ser que diga, no se pague el impuesto. Digo, qué barbaridad. O sea que eso sí se puede y el otro no se puede. Sí, fíjate qué cosa más rara que puede pasar en la vida, ¿verdad? Entonces, pues sí es correcto esa apreciación. Es rara, pero así es, ¿verdad? Entonces, así puede pasar. Entonces, por aquí viene, pues no se paga el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se paga impuesto? Bueno, las prestaciones distintas del salario mínimo que perciban los trabajadores de salario mínimo para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados en la legislación laboral. Entonces, todos los que tengan ingresos que sean de salario mínimo, pues todas las prestaciones se consideran que están exentas para efectos del impuesto sobre la renta. Y ya comienza a hablar de dos conceptos que serían el tiempo extraordinario y los pagos por días festivos y días de descanso sin disfrutar otro en sustitución. Entonces, si son trabajadores que ganen un salario mínimo, ¿sí?, estarían exentos. Tratándose de los demás trabajadores, o sea, los que ganen más del 50% del tiempo extraordinario y de prestación de servicios en días de descanso, sería el 50% o el que no exceda de 5 UMAS por semana, ¿verdad? Este tema lo vamos a ver de manera amplia la próxima semana, el tema de horas extras y días festivos, ¿sale? Por el excedente de estos conceptos se pagará el impuesto en los términos de este apartado. Entonces, esta primera fracción, 50% para horas extras, días festivos y días de descanso, ¿verdad? Sin recibir otro en sustitución, el 50%, o 5 UMAS, lo que resultare menor, ¿vale? Lo que resultare menor. Y habitualmente decir, oye, ¿por qué hace esta referencia? Bueno, recuerden, ya lo habíamos dicho, que están las exenciones para ricos y para pobres. La exención para pobres es el 50% y la exención para ricos son 5 UMAS a la semana, ¿de acuerdo? Así está estructurado este apartado correspondiente. Fracción 3, las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos colectivos de trabajo o por contratos ley, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tú no tienes dado de alta a un trabajador, ¿verdad?, y sufre un accidente, pues tú vas a tener que pagar el riesgo de trabajo. Porque recuerden, ya ustedes vieron la clase anterior de seguridad social del semestre pasado, que si un trabajador tuviera un riesgo de trabajo, pues el seguro le pagaba al 100%, ¿sí? O una enfermedad le pagaba el 60%. Sin embargo, en el caso de que no estén asegurados, pues en este caso el patrón tiene que pagar estos riesgos, ¿verdad?, de trabajo o enfermedades no profesionales. ¿Correcto? Bien. Y les platico, ¿verdad? Me tocó un caso hace algunos años, ¿sí?, de en un rancho, en el sector agropecuario, ¿verdad? El patrón del dueño de este rancho pues contrató a un señor para que recogiera la cosecha, a un intermediario. Y este intermediario a su vez contrató trabajadores para recoger la cosecha. Pues está ahí todo muy bien. Y entonces ahí iba el señor en su tractor, ¿verdad? Y este señor iba allá arriba del tractor, arriba del remolque, y ¡fum! Vale, que se cae del remolque, ¿no? Pasaron un surco y ¡paz! Saltó el remolque y el señor saltó y cayó hasta el piso. Pues ya. Y obviamente pues quedó
pues ya le di una incapacidad permanente parcial, o sea, quedó inválido, inválido. Y entonces me habla el patrón, en este caso era mi cliente, el patrón, y me dice, fíjate que pasó esto en mi rancho, y si yo no tengo ninguna responsabilidad, porque resulta que pues quien los contrató fue el intermediario laboral. Y le digo, ¿el intermediario laboral? Y digo, ¿y él los tenía dado de alta en el seguro? Dice, no. Digo, ¿y dónde fue esto? No, pues en mi rancho. Le digo, no, entonces, pues usted es el responsable. Y entonces ya se empezó a preocupar y dijo, ¿cómo que yo se lo sí? Le digo, porque pues obviamente el accidente fue en su rancho, ¿sí? Su rancho. Y entonces, obviamente, pues había que pagarle a esta persona, pues los gastos correspondientes. Y obviamente, ¿verdad? Pues ya nos fuimos a conciliación y arbitraje en Lagos, ¿verdad? Que era, no voy a decir un pueblito, la otra vez dije Lagos, que es un pueblito, sí es grande. Entonces, obviamente, pues nos mandaron llamar y la persona, este trabajador pedía 500,000 pesos de indemnización y una silla de ruedas. No, una silla de ruedas. Así era la cosa, ¿no? Y entonces fuimos a la Secretaría a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Y le dijimos, ¿sabe qué? Pues le ofrecemos 100,000 pesos. Y la silla de ruedas que la compre de los 100,000. Y ya hablamos con el abogado y le dije al jefe, llévate puros billetes de a 20 para que se vea que son muchos, ¿verdad? Y sácalos en efectivo para que luzcan, ¿eh? Y entonces sacó la bolsa y sacó los de a 20 y los puso así, ¡guau! Y la persona vio los de a 20 y dijo, ¡ah! Y se emocionó, ¿verdad? Eran 100,000. Dijo, ofrecemos esto y se aceptó este dinero por el riesgo de trabajo que había sufrido el trabajador. Y ya la silla de ruedas le dijimos, nada, fíjate de tu silla de ruedas, tú la compras con los 100,000 que te dimos. Y ya, se arregló el asunto con esos 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Pues así, cuidado con estas cuestiones de las indemnizaciones por riesgos de trabajo, ¿verdad? Cuando no tengas dado de alta a un trabajador. Y en este caso, como les decía, era un intermediario laboral, pero pues como estaba con el rancho del jefe, ¿verdad? Pues ahí se considera que él era el patrón. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración sobre estos temas que es inicuos que estamos analizando. ¿No? ¿Ya se durmió toda mi concurrencia? Todo bien, profe. Bueno, pues... ¿Qué puedes, profe? ¿Qué puedes? Bueno, no sé, pues es que nadie habla, pues yo digo, yo que ya están todos dormidos. Luego de repente se ven por ahí ronquidos, yo digo, pues quién sabe qué será. Bueno, jóvenes, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Mañana pregunto para que vénganse preparados, porque recuerden que las participaciones negativas se restan de las positivas. Y no se les olvide que hoy vence la tarea 1 y la subida de los 2 ejercicios. Los ejercicios ya están hechos, o sea, si ustedes vinieron a clases, pues yo creo que eso se puede subir. Los ejercicios son en Excel y las tareas deben ser a mano, al menos las cifras, ¿verdad? Al menos las cifras. ¿Sale? Pues nos vemos mañana, jóvenes. Nos vemos, profe. Muy bien. Gracias, profe. profe. Buenas noches. Tengan buenas tardes. Descansen. Buenas Oiga, tardes. profe, Sí. una duda. Es que, por ejemplo, yo no lo pude como escanear. Si se la mando en foto, pero se ve bien y las pongo en PDF, ¿así o tiene que ser? Sí, está bien. Si no, es que se pues, vea. Yo no la puedo, si no la puedo leer, pues, o sea, usted léala y si usted la puede leer, pues yo creo que yo también, ¿verdad? Si se ven como arañas patonas, así la hago. Correcto. Sí, está bien. Muchas gracias, profe. Ándale, pues. Que descanse. Recuerda que no debe tener más de 20 megas el archivo, eso sí, no es una restricción que yo ponga aula virtual, ¿vale? Si ve que se pasa de 20 megas, pues tiene que hacer 2 archivos. ¿Sí? Va, muchas gracias. Dale, ándale pues. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.